creo que el acercamiento a la pieza fue distinto porque también fue como en distintas etapas. Para mí fue a partir del feminicidio de Mara Castilla, porque ya, o sea, ya venía pues como revisando casos y guardándolos y leyéndolos porque era algo que me movía mucho, como que, y yo creo que en general, ¿no? Las mujeres, o sea, leemos o nos enteramos de un caso de feminicidio nuevo y como que es una cosa de angustia, y en particular fue el de Mara porque me detonó muchas preguntas que también pues luego las ligamos con la visibilización, con aquello que Lía justo comentó en ese día que hicimos el desmontaje y luego en la charla en Instagram, esta posibilidad que tienen algunas familias, algunas víctimas de ser más nombradas y otras que pasan como, o sea, ni siquiera el nombre, ¿no? O sea, como el caso de una niña, se llamaba Lupita, pero la encontraron y la nombraron como Calcetitas Rojas, ¿no? Porque no tenían el nombre. Ya después del trabajo que lo hizo Frida Guerrera, me parece, fue que se pudo encontrar cómo se llamaba y cómo dar datos y ya ponerle justo el rostro, un poco de historia. Pero creo que para mí fue ahí, o sea, a partir de Mara Castilla, como que me empezó a detonar una serie de preguntas. A mí, bueno, cuando llega Ingrid y nos propone pues el proyecto, yo ya venía, o sea, justo también desde lo de Mara y bueno, una serie de cosas que van pasando, ¿no? En tu vida, porque pues somos mujeres, yo por ejemplo vivo sola, y viajaba mucho en transporte público y de noche, ¿no? Y luego también me agarraba como cachos caminando o así, y de pronto se empezó a volver un tema recurrente entre amigas que de pronto alguien la seguía, ¿no? Y, o sea, este tipo de cosas que todo el tiempo era sentirse que estaba siendo acechada y no segura, ¿no? En tu propio, pues bueno, ni colonia, o sea, en tu propia ciudad, ¿no? Y entonces me acuerdo que entré a una clase de defensa personal, ¿no? Y compré el teaser y, o sea, es cuando llega Ingrid y lo propone, yo dije, oh, pues tiene todo el sentido, ¿no? O sea, digo, finalmente, obviamente que es muy distinto el feminicidio a esta sensación la cual describo, pero creo que el entender que el feminicidio desgraciadamente es como lo más fuerte, o sea, como que la carga de violencia que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y aunque bien decía Ingrid que también hay dentro de esta gama de posibilidades, hay mujeres que van a estar mucho más vulnerables a esta acción, pero en realidad pues es en donde estamos viviendo, ¿no? O sea, es que es un tema como muy complejo y de muchas aristas y en donde uno también está, que también lo dice la pieza, ¿no? ¿Quiénes son ellos y quiénes somos nosotras, ¿no? Y qué lenguaje hablamos. Yo digamos que ahí me junto al proyecto. Yo me uní al proyecto ya estando hecha la pieza. Y ahorita fíjate que estaba pensando, pero yo dije, bueno, ese es mi acercamiento, ¿no? El ver la pieza y ver la manera en cómo se estaba abordando, justamente como ustedes, ¿no? Que les pasó como espectadora, yo decía, es que la manera en cómo se está haciendo esto está súper bien, o sea, es un lugar en el cual uno puede sentir que no está, diré lucrando, porque no se me viene otra palabra en la mente, pero lucrando con el hecho, ¿no? Que no se está como tratando de abordar desde el morbo o desde la violencia, pues todas estas cosas que a veces ocurren, ¿no? Y que yo temas tuvieran que ver con la mujer, siempre veía, ¿no? Montajes que a veces se mencionaban cosas, no como tal, pero se mencionaban cosas desde una perspectiva masculina, obviamente, ¿no? Porque de eso pues abunda mucho más que desde la perspectiva femenina, ¿no? Desde la perspectiva de ser mujer. Creo que también en algún momento, al principio siendo parte de la pieza, yo me sentía un poco separada y no tanto por el no haber sido parte del proceso, sino justo por no saber cómo ser parte de ello, aunque pues es algo a lo que se enfrenta todo el tiempo. Ahorita con lo que decía Dul, yo me acordaba que justo en ese momento de que ellas estaban haciendo el proceso, yo viví una de las experiencias más espantosas de mi vida, que fue yo trabajo, bueno, ahorita sigo trabajando ahí, pero ya no voy de manera presencial por esto, en una escuela en Iztapalapa, una secundaria pública, ¿no? En el centro de Acatitla, ahí, ¿no? En donde ocurren cosas espantosas. Entonces, en algún momento yo también fui seguida por un güey y casi subida a una combi, si no fuera porque tuviera ahí la escuela al lado y hubiera corrido, o sea, Y yo en ese momento dije, es que hubiera desaparecido, o sea, de verdad, no hay como, no, es que hubiera ocurrido, no, hubiera desaparecido por cómo estaban las cosas. Y entonces el poder ser parte como no como prevención, porque no tiene que ver, la pieza no tiene que ver con una onda de prevenir, ¿no? Sino como de justo enunciarlo,
como para mí, o sea, el ser parte de la pieza tiene que ver más con saber nombrar, o sea, con saber decir cómo las cosas ocurren, cómo se llaman, qué es lo que nos ocurre a nosotras al abordar un tema de esta magnitud, que no estamos lejanas, que es lo más fuerte, ¿no? Que no estamos abordando un tema de la lejanía, sino afortunadamente no hemos como tenido un caso así cercano de alguna amistad ni nada, pero se vuelve súper cercano el hecho de saber que en cualquier momento nos puede ocurrir, ¿no? Entonces, desde ahí creo que también es una cosa bien chida en esto, que se ha abierto mucho la pauta para poder hablarlo, y no nada más hablarlo como una entrevista de qué trata tu obra, sino que realmente se abre el discurso con todas, ¿no? Que se abre la posibilidad de platicar de esto y de todas decir qué vamos a hacer, pues con lo que se queda una, ¿no? Después de lo que platicamos y de lo que hablamos. Cuando estaba empezando la investigación, Bruno y otro compañero que acompañó la investigación iban a dar una clase juntos sobre Agamben y los campos de excepción. Entonces fui a tomar la clase como para empezar a empaparme del asunto. Ahí surgió el concepto de campo y la idea como de empezar a trabajar con eso. Y lo de la quema, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que estábamos en ese entonces el que vivíamos juntos. Y es que no me acuerdo, pero me acuerdo que fue en ese lugar y que estábamos platicando de algo y que creo que yo estaba leyendo algo sobre la quema. Algo pasó y como que surgió ahí el quema de campo y ahí fue pues si se llama quemar los campos. En general, como lo que hemos trabajado de teatro documental, siempre está en esa línea entre la realidad, ¿no? O sea, y también lo que a nosotros nos toca y nuestra propia subjetividad. Es bien complejo porque desde la creación misma, como nos estaba atravesando tanto medularmente y en la constitución de nuestro equipo de trabajo y cómo accionábamos y las relaciones internas, ¿no? Entonces creo que sí intentábamos como ser fieles a eso, entonces como que buscamos de muchas maneras, ¿no? Me acuerdo que pues sí hubo, ya lo contaba Ingrid, ¿no? De los trapitos al sol que salió en el Instagram, que hubo muchas problemáticas internas, ¿no? Muchas fricciones. Pero creo que algo chingón fue que tratamos de exponerlas, ¿no? En su momento, digo, algunas mejor logradas que otras, pero pues también estábamos ensayando de esa manera porque si bien habíamos trabajado otra pieza antes, pero no con este nivel de, no sé cómo decirlo, que nos atravesara tanto de manera estructural. Entonces, pues de pronto te encontrabas con esto es violencia, esto no es violencia, de pronto encontrarte con tus propias violencias y que a la hora que querías exponer algo que te estaba moviendo de cómo se estaba llevando el proyecto, y de pronto tú también te volvías violento, no sé, o sea, como que esta línea fue tan delgada y que nos permitió como ver muchas cosas. Es que creo que todo pasó al mismo tiempo, ¿no? Entre la investigación, entre que ya fuimos a entrevistar gente, que de pronto este desplazamiento que yo hablo mucho porque a mí sí me cambió la percepción de la escena en general, ¿no? O sea, me refiero a que me permeó a nivel también como de actriz y desde dónde te pones enfrente de la escena. Y que hay cosas que en donde tú te tienes que quitar. Y eso creo que lo que ayudó más que, digamos, como bloquear emociones, era de cambiar el foco, ¿no? El foco de qué es lo que se tiene que poner en escena. Si bien siempre que estamos haciendo cualquier cosa que sea escénica, todo se pone en juego, ¿no? A la hora también de los procesos. Entonces, no es solo una pieza, no es solo una obra de teatro, sino son un chorro de subjetividades, historias emocionales, ¿no? Entonces, todo como que está tan tenso porque estamos hablando de un tiempo, sí, jalado, tensado, y entonces todo se vuelve de sobrevivencia emocional, ¿no? Y entonces creo que aquí lo que nos permitió de pronto ir yendo un paso más adelante y así en todo el proceso, creo que eso nos permitió descolocarnos y entonces enfocarnos en cosas que iban a abonar más a este campo, ¿no? Entonces, ya como performer, sí hay muchos momentos en los que justo pasa eso, ¿no? Que sientes que tienes que obturar un poco. A veces me ha pasado que sí siento como de, no, espérate, no tendrías por qué estar lagrimeando, ¿no? Y luego ya es como de, no, a ver, enfócate en a quién estás escuchando, ¿no? Entonces ya cambia la situación, porque no es que te estés reprimiendo, sino que el foco está en otro, no está en sentir. Yo podría decir como que creo que no me he reprimido en lo que sí, o sea, en lo que he sentido cuando está transcurriendo la pieza. Bueno, porque estaba pensando, no, cuando me han ocurrido cosas a nivel emocional, pues como yo no estoy ahí en el foco,
pues a mí me ocurre, ¿no? Y yo las dejo que ocurran, y si lloro, estoy angustiada, pues me angustio. Me ha pasado en algunas ocasiones que estoy como súper tocada por algo y voy a cantar. Entonces, digamos que ese sentir, ese sentimiento, realmente intento que ocurra en la canción, ¿no? Que no ocurra esto que dice Dul, ¿no? De sentir de más para que la canción se eche a perder, sino más bien sentirlo de manera guiada para que se refleje en lo que estoy cantando. Creo que justo así no es reprimirlo, sino más bien redirigirlo. Yo me acuerdo mucho como del proceso de investigación, porque ahí fue donde sentí, o sea, no porque no sienta ya cosas ahora en esta parte en esta etapa del proyecto, pero como que la mayoría de las emociones ahí cambiaron mucho. Y no es que las haya reprimido, pero sí llegó un punto donde intentaba como cambiarlas o que se fueran hacia otro lado, soltarlas, porque hubo un momento donde empecé a sentir mucho miedo. Como empecé a leer un montón de libros periodísticos con un montón de cifras y nombres y casos, de repente eso se volvió apabullante y sí, llegó un punto donde, o sea, no es que no me diera miedo antes salir a la calle en la noche o algo así, pero como que esa sensación tan pesada, y lo intenté como soltar, o sea, dejar que eso pasara otra cosa. Y ahí noto un montón de cambios, ¿no? O sea, sentí mucho miedo, sentí mucho enojo, que es lo que dice Dul, o sea, también eso empezó como a permear en las relaciones internas, mucha, pues sí, tristeza. Sí, creo que ahí fue un montón de sensaciones, pero también creo que, es que recuerdo que fuimos a una marcha, Dani y yo, y nos encontramos en el metro con otra amiga. Justo yo les iba diciendo que a mí me daba como mucha esperanza el pensar en algún momento tener una hija en este contexto, pese al contexto, pese a lo terrible de lo que es vivir en este país como mujer, como otra edad, como todas las personas que no están como en cierta élite. Y pensaba en eso de esperanza, porque decía, es que pues están empezando a nombrar las cosas, ¿no? O sea, también empezaba a reconocer como salgo a la calle y veo una chica en la noche y en su mochila trae su pañuelo verde y me da una sensación de estamos juntas, que ahí está, que no es que eso me vaya a evitar que ocurra algo, pero sé que, pues lo que se dice, ¿no? En redes, o sea, gritamos juntas, corremos juntas, nos defendemos juntas, como que esa sensación también empezó a permear. A la hora que estábamos buscando cuál iba a ser el dispositivo para lo de Narte, surgió esta idea de hacerlo en espacio público, ¿no? Por muchas razones. Y que finalmente, por dadas las circunstancias del COVID y del semáforo rojo, decidimos hacer esta nueva versión digital. Pero creo que se quedó ahí en el tintero el explorar también esta diferente forma de quema, ¿no? O sea, de alguna manera. Y pues sí hemos hablado como de festivales, ¿no? No, ya habíamos dicho que justo creíamos que esta pieza ya no fuera a espacios teatrales, sino intentar hacerlo en festivales, ¿no? Por ejemplo, pero también hemos pensado en asociaciones, pero no nos hemos sentado tan claramente a armar pues el plan. En algún momento platicamos acerca de la pieza y de darle como un fin por la naturaleza de ella, ¿no? Porque realmente no es una pieza que lucre con algo o que estemos pidiendo dinero a cambio, o sea, como que nos cuesta trabajo pensar la pieza desde ese lugar. Entonces en algún momento sí fue como, pues es que la pieza ya no la vamos a seguir moviendo, ¿no? Hasta que ocurrieron estas cosas que también ya se platicaron de ser parte de la conmemoración del feminicidio de Diana, que fue que volvimos a esta parte y que después se fueron presentando varias cosas que nos hicieron ver que realmente la pieza tiene mucha vida, no por ser nosotras reconocidas o por nuestro laboratorio, sino por la pieza misma. Y creo que nosotras estamos yendo pues con esa fluidez, ¿no? De ir viendo. Obviamente nosotros sí pensamos como a partir de esa naturaleza que tiene, pues que se dé a conocer en muchos más sitios, ¿no? El hecho de, como decía Ingrid la vez pasada, pues toda la República lo recorremos, ¿no? Y ya después nos vamos a los países que se den por lo mismo, o sea, porque la pieza lo está pidiendo y porque creo que es necesario. Y bien, el feminicidio es como la última de las violencias puesta en el termómetro, en el violentómetro que hizo creo que el IPN. Es una violencia directa que se sostiene por una violencia estructural que a su vez es sostenida por una violencia simbólica. Entonces creo que la reflexión tendría que ir en lo que decía Dul, que se dice en la pieza de quiénes somos, quiénes son ellos y quiénes somos
nosotros, nosotras, apuntando por esas microviolencias que están tan naturalizadas que es muy difícil de ver, pero que son justamente las que están sosteniendo todas esas otras terribles violencias, ¿no? Y nos preguntaba justo un chico en esa transmisión que hicieron después en Facebook de la que organizaron en Instagram, de cuál era el papel de los hombres dentro de la pieza. Creo que la reflexión apunta a lo que la pieza también apunta, que en realidad es que juntas pensemos, juntas y juntos, porque aunque hablemos en femenino, porque estamos hablando de un tema que nos atraviesa el cuerpo a las mujeres, en realidad es un juntas que los abarca, ¿no? Y les abarca. Entonces creo que la reflexión también apunta a eso de la pieza, que más bien juntas, juntos, juntes, reflexionemos, nos preguntemos e intentemos como identificar justamente esas violencias naturalizadas y apostemos por nuevos mundos. Los queremos invitar a vivir el proyecto, porque creo que es todo un proyecto de quemar los campos, de ser parte del campo, porque es una pieza que se activa a partir del espectador, o sea, nosotras no somos la pieza, y que sobre todo es una pieza que invita pues a abrir una reflexión con respecto a los feminicidios en México, que es también un dispositivo para nombrar, para recordar, para poner, digamos, la memoria de todas las mujeres que nos faltan. Esa es la invitación a que estén ahí con todo su ser y con todo su humor también, o lo que sea que traigan ese día, ¿no? Y que los invitamos pues a sembrar juntas. Hola, soy Dulce Mariel. Hola, soy Daniela Bustamante. Hola, soy Ingrid Bravo. Nuestro proyecto se llama Quemar los Campos. Parte del laboratorio de teatro desde la Grieta. Y en This Mag le dan voz a nuestra historia.